Continuamos con los temas de TIO. En este caso toca patología de columna. En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que es muy, ¿cómo decirlo? No cuadrado, pero muy puntual, ¿no? En los algoritmos, en las guías, no hay pierde. Obviamente desde el punto de vista de médico general, lo que debemos de conocer. Iniciamos con el tema más preguntado, más sencillo y que todos han visto en la práctica y que muchos de nosotros hemos padecido, que es lumbalgia. ¿Cómo se define la lumbalgia? Y no me voy a cansar de repetirles, colegas, este ejercicio de hacer definición, etiología, epidemio o salud pública, que ya ven que ahora dicen que es salud pública, pero es epidemio como siempre. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Hay que sistematizar el conocimiento. Ya sé que se los he dicho muchísimas veces, pero así es esto. La repetición es la técnica más eficiente para la preservación, en este caso la preservación del conocimiento. Entonces, ¿cómo se define la lumbalgia? Como un dolor o malestar en la zona lumbar, desde el borde inferior de las costillas hasta el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Aquí los límites sí son importantes. Se ha preguntado esto, de dónde a dónde va o se considera una lumbalgia, y estos son los límites. Ya el hecho de la irradiación pues hablaría de una lumbalgia sistematizada, ¿no? Lo dividimos en, de acuerdo al tiempo, aguda, subaguda, crónica, y para la clínica nos vamos a basar en dolor. Déjenme ver si les puse de la delicia. No, aquí está, ok. Entonces, menos de 6 semanas, 6 a 12 y mayor a 12. Normalmente así se clasifica cualquier patología en aguda, subaguda y crónica, aunque tiene sus cambios, ¿no? De acuerdo a la patología. Y bueno, hablamos de clínica del dolor. A mí este acrónimo me gusta mucho, yo lo utilizo para todo. Me lo aprendí desde que iba en semiología y me gustó mucho. Es una mnemotecnia que nos dice que cada letra de Alicia significa algo que le vamos a preguntar a nuestro paciente. A, de antigüedad. ¿Cuánto tiempo tiene con este dolor? L, de localización. ¿En dónde le duele? Enséñeme con un dedo de en dónde o de a dónde le duele. Y de irradiación. ¿Hacia dónde se le va el dolor? ¿O el dolor se le va hacia algún lugar? C, de carácter. ¿Es punzante? ¿Es sordo? Bueno, no se lo preguntan así, ¿no? Normalmente es, le duele como si le diera un calambre, como si fuera una punzada, como si lo estuvieran picando, como si le hubieran dado un golpe. Y ya nosotros lo debemos de traducir, ¿no? ¿Qué nos quedamos? En C. Y de intensidad. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Que sabemos que esto es muy subjetivo. Es importante preguntar la escala del dolor. Y por último, A, de atenuantes. El dolor le disminuye cuando reposa o le disminuye a lo mejor cuando hace ejercicio. Recordemos que en reumatología hay algunas patologías que disminuye el dolor con el movimiento, ¿no? Aquellas que son artropatías seronegativas, ya lo veremos en su momento, no se preocupen. Entonces, Alicia, ahí les va de nuevo. Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuantes. Y así se le pregunta como tal, en este caso de la lumbalgia, como le preguntaríamos a un paciente, ¿no? Señor, ¿cuánto tiempo tiene que le duele la espalda? ¿En dónde le duele? Me puede mostrar con un dedo. ¿Se le va hacia algún otro lugar? ¿Hacia la nalga? ¿Hacia la pierna? ¿Hacia el pie? ¿Cómo es el dolor? Como si fuera toque eléctrico, como si hubiera cargado algo muy pesado. Del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? ¿Le impide, por ejemplo, caminar o levantarse? ¿Le disminuye el dolor cuando descansa? ¿O le aumenta cuando está en reposo, ¿no? Y así, a mí ese acrónimo se me metió en la cabeza y yo para todo lo utilizo respecto al dolor. Muy buen acrónimo, la verdad. Diagnóstico es clínico. Se solicitan radiografías solamente si hay fiebre mayor de 48 horas,
antecedente de trauma o más de 50 años sin mejoría. No hay que pedir radiografías de manera indiscriminada, cuando a veces ni siquiera las sé leer, ¿no? Yo veo una radiografía de columna y la verdad es que pues no le sé leer mucho. Con el poquito tiempo que estuve de R1, la verdad es que pues qué le voy a saber. Entonces, imagínense, ¿no? Igual si tengo un paciente con sospecha de hernia discal, pues ¿para qué le voy a pedir una radiografía, no? Entonces hay que ser objetivos. Lo mismo que apenas lo que vimos en infecciones del tracto urinario, ¿no? Solicitando egos y a lo mejor cultivos cuando no hay necesidad. Tanto por el medio en el que vivimos como simplemente por guías, ¿eh? Recuerden, en ese sentido, si hay clínica, 2 de los 3 datos de síndrome miccional, no hay necesidad de solicitar ni ego ni cultivo. Entonces, aguas ahí. Aparte podemos solicitar VH y BCG solamente si hay datos de alarma, datos de inflamación o déficit neurológico grave o progresivo. Tratamiento no farmacológico. La meta es obviamente disminuir o eliminar el dolor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Modificando el estilo de vida, masajes y rehabilitación. Con modificación del estilo de vida es no cargar objetos pesados, adecuada técnica para cargar objetos. Respecto a los masajes y la rehabilitación, por ahí creo que vienen los ejercicios de Williams, no estoy seguro, pero deben de realizarse los ejercicios de Williams, son los ejercicios recomendados para lumbalgia. Creo que sí viene, ahorita lo revisamos. No reposo en cama, esto es malísimo, ¿no? Estar acostado todo el tiempo simplemente va a aumentar el dolor. No fajas y no frío local. Todo esto por GPC, obviamente. El tratamiento farmacológico en agudo o subagudo, en primer lugar paracetamol claramente, seguido de AINES. Y en crónico paracetamol más AINES menciona la GPC que no más de 4 semanas debido al riesgo de alteraciones gastrointestinales. Si no mejora, podemos utilizar opiáceos, relajante muscular, no benzodiazepínico, antidepresivos tricíclicos en ese orden. Ya en un paciente hospitalizado, esa famosa solución miorrelajante la debe indicar el traumatólogo. Y pues ya se saben ahí sus menjurjes que mezclan. Aquí están los ejercicios de Williams que van en relación con la terapia de rehabilitación para pacientes con lumbalgia. Qué bonito es encontrarte con un paciente con lumbalgia, darle su tratamiento a base de paracetamol y AINE y recomendarle los ejercicios de Williams y ver cómo mejoran verdaderamente, ¿no? A diferencia de empezarse a inventar cosas raras como reposo, como faja y póngase tal cosa, ¿no? Hay que hacerlo en base a guías, compañeros. Por algo están ahí, tiene su evidencia. Me podrán decir 1000 cosas que son viejas, que son obsoletas, pero esto se hace incluso en trauma, entonces no hay mucha ciencia, ¿vale? Por otro lado, los cambios del estilo de vida, lo que les mencionaba, cómo dormir de manera adecuada, cómo sentarse, cómo manejar, cómo cargar objetos, etc. Pasamos a hablar de hernia de disco, que viene en relación con la lumbalgia. Es la principal causa de lumbociática. Y sí, se dice lumbociática, no estaba mal la vecina, ¿eh? Dolor irradiado al miembro inferior. ¿Qué es lo que sucede? Hay una degeneración del núcleo pulposo y del anillo fibroso, lo que ocasiona que el núcleo pulposo se salga por el anillo fibroso, algo similar a las hernias, ¿no? De la panza, pues. O espacio intervertebral, extrusión. Localización más frecuente, L4, L5, pero la más frecuente es L5, S1, ¿bien? Aquí no se puede decir una hernia de L5 porque pues, no sería adecuado. Es entre una y otra vértebra. Entonces, lo más frecuente, L5, S1, L4, L5. Clínicamente va a haber lumbalgia acompañado de ¿qué? Contractura muscular paravertebral, dolor a la apófisis espinosas, aumenta en flexión, empeora en bipedestación y mejora en decúbito, pero lo característico y lo que les van a preguntar y lo que van a ver con todos los pacientes en su práctica es que se irradia al miembro inferior. ¿Y por qué se irradia al miembro inferior? Debido a que estos nervios que salen a partir de L4, L5 y L5, S1 son los que inervan estas porciones. De ahí que estas maniobras, la Sash y Bragar, nos sirvan para valorar
esta raíz nerviosa, L5 y S1. La SASH es cuando hay elevación del miembro y hay dolor a un ángulo de 30 a 70 grados al elevarlo nada más. Y si le movemos el piecito, si le hacemos en este caso flexión elevado y se desarrolla un dolor a nivel lumbar, estamos hablando de un Bragar positivo. Ese es el famoso Lasage y Bragar. Hay que realizarlos ante radiculopatía. Y les digo qué bonito es poderlo explorar y poder saber por qué está sucediendo esto. Y no es la gran ciencia como se dan cuenta, simplemente es saber por qué sucede este dolor tipo hernia y dónde está localizado cada raíz nerviosa y por qué nos genera ese dolor en la nalga y en el pie. El diagnóstico de elección es resonancia magnética. Normalmente se pide una resonancia magnética con foco en L4, L5, L5S1 porque es lo más frecuente, pero hay que explorar y ver los reflejos y ver claramente si hay datos de la SASH, Bragar, si hay algún déficit motor que nos oriente hacia la inervación y pedir el foco en esa parte de la columna. Sin embargo, se los van a dar de toda la columna, entonces no se estresen. Pero digo, se ve ahí medio mamalón ponerle, ¿no? Foco. Tratamiento, en primer lugar, conservador, tratar la lumbalgia, que ya lo vimos, cómo se trata, paracetamol, AINE, cambios del estilo de vida y rehabilitación. Si no mejora, o hay datos de radiculopatía importante como pérdida de la fuerza o síndrome de cola de caballo, que ahorita lo vamos a ver, hay que realizar tratamiento quirúrgico. En primer lugar, se realiza flavectomía o disectomía o microdisectomía, que es básicamente quitar esta porción que está afectada. Y si hay inestabilidad vertebral, se puede hacer una artrodesis, que básicamente es fusionar un cuerpo vertebral con otro, pero esto es ya en casos extremos, ¿no? Yo pensaba que siempre se hacía, pero no, claro, imagínense, ¿no? Y lo primero, bueno, se dice sencillo, pero pues imagínense, para operar columna, pues están las subs de trauma o las subs de neurocirugía, entonces es una situación pues que no cualquiera hace, pero no se les puede olvidar que primero es disectomía o microdisectomía. Nos pasamos a escoliosis, un tema también preguntado. Yo creo que este tema es más académico que práctico, ¿no? Es raro ver un paciente con escoliosis clínicamente significativa. Todos estamos chuecos, yo de hecho estoy bastante chueco, pero de eso a que sea una escoliosis significativa o una escoliosis verdadera, dista mucho. Los temas de lumbalgia, eso sí, ¿no? Son bonitos porque los vemos todos los días. Entonces, escoliosis es una desviación de la columna vertebral en los tres planos del espacio, tanto frontal, lateral y axial. Escoliosis estructurada se dice que es cuando la columna rota sobre su eje y se incurva. Con un test de Adams positivo lo podemos valorar, ahorita lo vamos a ver el test de Adams. La actitud escoliótica significa que no hay rotación, es postural, antiálgica, desaparece con el decúbito supino. Eso es bien importante. Para valorar escoliosis debe de valorarse en decúbito supino. La etiología es idiopática, neuromuscular y congénita, donde destacamos la congénita porque es la que más se pregunta. El diagnóstico, si hay dolor hay que sospechar otra patología, hay que tomar una radiografía. Ya saben que en trauma solicitamos exactamente 2 proyecciones. Una resonancia magnética en caso de que haya dolor, curvas atípicas o déficit neurológico. Y siempre valorar test de Adams, que a ver si está, no está, pero es cuando se agacha, se toca las puntas de los pies y ahí se puede valorar efectivamente si hay curvaturas, ¿bien? Aquí tenemos 2 ángulos importantes, bueno, más bien uno, el ángulo de Cobb y el test de Reiser. ¿Qué me interesa que sepan de esto? El ángulo de Cobb, que es normal siempre que sea menor a 10 grados. Deben saberlo cómo sacar, de dónde a dónde va, cuáles son las otras curvaturas de acuerdo a la edad. No, solamente sepan que existe el ángulo de Cobb y que existe el test de Reiser para valorar la madurez esquelética. Eso es todo lo que deben de saber. No se rompan la cabeza con eso. El tratamiento es a base de corsés. En primer lugar, detiene la progresión, pero no corrige la curvatura que ya está, digamos, instalada. ¿Qué corsés tenemos? Milwaukee con curva, si hay curva alta, y Boston con curva baja. ¿Qué necesitan saber de esto? Que se trata
que no va a corregir la curvatura y que hay dos tipos de corsé. Milwaukee, cuando es una curva alta, y Boston, cuando es una curva baja. El tratamiento quirúrgico, no hay que realizar artrodesis en niño de crecimiento por obvias razones, porque va a detener el crecimiento. Artrodesis posterior más anterior en curvas muy rígidas y artrodesis anterior aislada de elección en curvas dorsolumbares. ¿Qué deben de saber del tratamiento quirúrgico? Que es artrodesis, no más. Y aquí tenemos las curvaturas con indicación de corsé y de cirugía. ¿Se lo deben de saber? No, esa es la verdad. Si me lo preguntaran, yo la daría por mala. Esa es la verdad, va a ser una pregunta. Pero si pueden aprendérselo, perfecto. Los ángulos. Pero está complicado. Yo no lo veo. Aquí lo que les puse en el cuadrito de abajo, yo creo que es lo más importante. Que las curvas por encima de 50 grados van a seguir progresando en la edad adulta. Por lo que deben intervenirse para evitar curvaturas excesivas. Entonces, recordar que una curvatura por encima de 50 grados requiere tratamiento quirúrgico. Para mí, una curva por debajo de 50, en este caso 40 a 45 grados, puede tratarse mediante corsé. Milwaukee o Boston. Nos pasamos a la espondilolistesis, un tema también muy bonito, que se refiere como tal a un desplazamiento de una vértebra con respecto a la adyacente anterior. Esto se ejemplifica mejor con la radiografía que ahorita les voy a poner. Hay dos tipos, la degenerativa y la ísmica. Ponemos más atención en la ísmica, que es como tal la espondilolisis, que es la más importante. ¿Qué es lo que sucede? Hay una fractura por fatiga de la pars interarticularis. Normalmente es en un joven deportista. Clínicamente va a haber dolor intermitente si es un grado 1 o 2. Si es un grado 2 a 4, ahí ya puede haber datos de alteración neurológica. Y bien, los niveles y los grados nos va a dar la escala de Mayerding, que nos habla de acuerdo al grado de desplazamiento, que va del 25% grado 1, 25-50 grado 2, 50-75 grado 3 y más de 75 grado 4. Está muy sencillo, va de 25 en 25, la escala de Mayerding. La radiografía hay que solicitar oblicua para valorar el famoso borramiento del cuello del perrito de La Chapelle. El tratamiento en grado 1 y grado 2 es conservador, con ortesis. Y en grado 3 y grado 4 ya se realiza una artrodesis con o sin reducción, recordándoles que la artrodesis es la fusión como tal de un cuerpo vertebral con otro. La degenerativa también es frecuente. Yo conozco, bueno, de hecho, tengo un abuelo, mi abuelo paterno, que tiene una espondilolistesis degenerativa. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo lo vi antes de la residencia, le pedí la radiografía y digo, no mames, está el cuerpo vertebral adelante del otro. Y digo, ¿qué pedo, no? Es una espondilolistesis degenerativa. Y darte cuenta de eso es algo muy chingón, la verdad. Digo, más allá de que no sabía hacer ni madres, pero identificarlo y decir, no mames, por eso tiene claudicación, ¿no? Pero yo desde que tenía la clínica, porque mi abuelo lo que le pasaba era que caminaba y empezaba a claudicar y le dolía, cabrón. Entonces yo decía, no mames, porque también es diabético, pero está controlado, entonces no me iba por ahí. Pensé también en una insuficiencia arterial, que ya lo vimos, ya ven que la principal manifestación clínica es la claudicación en una insuficiencia arterial, pero tenía bien su índice tobillo-brazo. Entonces me fui al otro diagnóstico diferencial, que es exactamente una espondilolistesis degenerativa. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Ya les dije, dolor lumbar y claudicación neurógena por estenosis del canal. Normalmente aparece en L4, L5 y en la radiografía va a haber un desplazamiento que no supera el tercio del borde del cuerpo vertebral. El tratamiento es conservador y solamente casos muy avanzados, incapacitantes, artrodesis y descompresión. Aquí está ejemplificado perfectamente una espondilolistesis. Esta madre de los perritos de La Chapelle, la verdad es que está difícil verlo, pero no se necesita un ojo muy
muy especializado para darse cuenta que ahí hay una espondilolistesis, que una vértebra está delante de la otra. Y eso que va a generar, obviamente, una alteración neurológica. Y, como quedamos, puede ser ísmica o degenerativa. Entonces, recordar que la ísmica es en jóvenes deportistas o por algún traumatismo, y la degenerativa sucede en pacientes de edad avanzada. Nos pasamos a fracturas vertebrales, un tema que también me gusta mucho, un tema chingoncísimo, yo diría. Y bueno, ¿de qué nos habla las fracturas vertebrales? Seguramente a todos les han dicho, ¿no? Que la fractura de Chance, que la de Hangman, que la fractura del Atlas. Bueno, vamos a resolver esas dudas. Es una lesión que compromete el cuerpo vertebral hasta la unidad vertebral funcional. La localización más frecuente, por mucho, son las fracturas de la región torácica y lumbar. De T11 a L1 hasta en el 52% de todas las fracturas vertebrales. Normalmente relacionadas con traumatismos de alta energía y hasta el 50% asociado a lesiones de otros órganos por el mismo traumatismo. Importante decir que el shock medular es parálisis flácida por interrupción fisiológica de todas las funciones medulares por debajo de la lesión. Aguas. Esto es un un choque medular. Otra cosa es un choque distributivo debido a una sección medular. Son cosas diferentes, ¿eh? Hay que tener bien en cuenta este tipo de situaciones. Fracturas vertebrales. Vámonos directamente. Les puse un cuadrito en fracturas. Van a encontrar en todas las presentaciones estos cuadros que para mí es más sencillo. Primero ver la teoría y después ver la imagen. O traten de compaginarlo una con otra y seguramente se les va a quedar. Empezamos con las fracturas occipitocervicales. El mecanismo de lesión es un accidente de tráfico. Va a tener normalmente relación con lesión neurológica, frecuentes en niños. La fractura que tiene un epónimo es la C1 por estallamiento, que es Jefferson, donde no hay daño neurológico, normalmente relacionado con una carga axial. Y si es mayor a 7 milímetros, se trata de contracción con halo. En la radiografía vamos a encontrar un aumento de la distancia entre la odontoides y el bastión o distracción vertical mayor a 2 milímetros. El tratamiento no desplazada es conservador e inestable. Se trata con artrodesis, que ya quedamos que es fusión. Ahora, suena a puras cosas bien raras. ¿Qué me interesa que recuerden? Que la fractura por estallamiento se llama Jefferson y el mecanismo de lesión, un accidente de tráfico o una lesión con carga axial. Yo pongo este ejemplo, aunque suena un poco ridículo, pero ¿cómo se imaginan carga axial sobre la cabeza? Un cabrón que se echa un clavado al pavimento y cae con la cabeza, tal cual. O sea, como en lugar de caer parado, cae al revés de cabeza. Eso puede generar una fractura por estallamiento, una fractura de Jefferson, ¿sale? No se les puede olvidar esa parte. Y les repito, si no hay desplazamiento, se trata de manera conservador. Como han visto esos famosos halos, normalmente se trata así, con un halo para evitar movimiento. Y si está inestable, pues artrodesis. Pero imagínense operarse uno, está cabrón. Inestabilidad atloaxoidea, una ruptura traumática, normalmente pacientes mayores de 50 años. ¿Qué es lo que sucede? Una distancia entre el atlas y el odontoides. Aquí no hay fractura y se realiza artrodesis posterior. Aquí sí hay que realizar artrodesis. Nos pasamos a C2, fractura de la apófisis odontoides, la fractura del axis, específicamente de la odontoides. Bueno, aquí en el axis vamos a ver la fractura como tal de la odontoides y la fractura del ahorcado, que es de la paz articularis. Ahorita lo vamos a ver. En la odontoides, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una clasificación que es de Anderson y de Alonso, solamente saber que existe, y que el 60% va a ser de la base o de la cintura. Ahorita en la imagen les va a quedar bien claro la fractura de la apófisis odontoides, que es como ese piquito, está fracturado tal cual, ¿no? Algo similar a, por ejemplo, la fractura de Chaufar, la fractura del chofer de la apófisis estiloides del radio, ¿no? Tratamiento, pues ya saben, ortesis o, bueno, en este caso, halo chaleco también. Y pues nada más. Fractura del ahorcado, que es C2. Fractura de la pars interarticularis de C2.
como su nombre lo dice, normalmente es la fractura que sucede en pacientes con, bueno, ya ven que antes pues usaba mucho esto de ahorcar a alguien y bueno, es lamentablemente una situación de suicidio. ¿Y cuál es el mecanismo de lesión? Hiperextensión seguida de flexión, ¿no? Imagínense a alguien que pues se ahorca, lo primero que hace es se flexiona e inmediatamente se va a jalar y se va a hacer hiperextensión, ¿no? Entonces, perdón, es al revés. Primero hay hiperextensión seguida de flexión, ¿sale? Entonces eso es lo que normalmente genera este tipo de fracturas. Y bueno, la más frecuente es la tipo 2, que es en el 60%. En la radiografía va a haber un desplazamiento que no supera el tercio del cuerpo vertebral, tratamiento con ortesis o osteosíntesis. No hay mucho más que decir. Por último, la fractura de Chance, que recordemos que son de las más frecuentes, más bien la más frecuente, es una fractura transversa del cuerpo vertebral. Ya pasamos estas fracturas como muy específicas, ¿no? Que son las del Atlas y las del Axis. Nos pasamos a todas las demás. Fractura transversa de cuerpo vertebral, se llama Chance. Normalmente es por flexión alrededor de un eje anterior de la columna. ¿Cómo se imaginan esto? Exactamente, con un cinturón de seguridad de 2 puntos, ¿no? Yo me imagino estos autobuses, ven que tienen cinturones de seguridad de 2 puntos. Ahí es cuando puede generar una fractura tipo Chance. De hecho, yo cuando estuve trabajando en urgencias en un hospital de segundo nivel, era privado, puta, yo era adscrito, entonces me tocaba ver este tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente yo tenía ya ATLS y no me sudaba, la verdad es que... Bueno, la verdad es que sí, me sudaba un poco las manos, pero no me temblaba, ¿no? En decir, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿no? Pero me tocó ver accidentes de autobuses con fracturas de Chance, ¿no? Increíble conocerlo y verlo, identificarlo, otro pedo. Se asocia también en ATLS, no sé si se los mencioné, a lesión en asa de Valde, que son lesiones viscerales, retroperitoneales y abdominales. Y en fracturas inestables hay que hacer fijación interna. Entonces, recordar el mecanismo de lesión con esa anécdota que les mencioné de los autobuses. Aquí tenemos ya las fracturas. Aquí tenemos una fractura de C1, una fractura como tal de Jefferson. Vamos a regresarnos un poquito. Aquí tenemos una fractura de Jefferson por estallamiento. Seguramente fue un traumatismo de lesión con carga axial. Segundo lugar, de la parte superior, un distanciamiento atloaxoideo. Tercer lugar, una fractura de el axis de la apófisis odontoides, ¿no? Tipo 2, en este caso, de la base o de la cintura. Ahí se ve claramente, ¿no? Este piquito que les mencionaba, fracturado. Una fractura de la apófisis odontoides. Enseguida tenemos una fractura del ahorcado, muy, muy clara. Y después tenemos fracturas de Chance, ¿no? Así como si agarraran la vértebra y la partieran a la mitad. Recordemos que son por accidentes de tráfico. Por último, si no me equivoco, los síndromes medulares. A ver si sí. Ah, bueno, y falta todavía esguince cervical. Bueno, síndromes medulares. ¿Qué me interesa que recuerden? Estos tres nada más. El medular central, el medular anterior y el síndrome de Brown-Séquard. Hay características bien claras de cada uno de estos. Es lo que me encanta de columna. Ahora, esto para médico de primer nivel, porque si hablamos de patología de columna, no, es un pedísimo. Yo creo que es la rotación más difícil de todos los servicios en trauma. Hay que sacar Asia y... No, es una chinga. No lo recomiendo, la verdad. Afortunadamente no me tocó rotar por ahí, porque bueno, ¿para qué les platico? En fin, medular central, ¿qué es lo que sucede? Hay una pérdida motora de las extremidades superiores marcada, mayor que las inferiores, y pérdida de la sensibilidad variable. Entonces la característica es la pérdida motora hacia superior. Modo de lesión, hiperextensión con estenosis cervical o caída con impacto facial. Arteria lesionada, la arteria vertebral anterior. Lugar más afectado, ya quedamos que es parálisis y pérdida de sensibilidad de brazos y manos. Normalmente afecta
el tronco, el tronco como tal, ¿no? La parte superior. Pronóstico, tiene un mejor pronóstico. No significa que bueno, simplemente mejor que las otras. El medular anterior, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber paraplegia y pérdida de dolor y la temperatura. Funciones posteriores conservadas. Recordar que la vía medular anterior es la vía que controla la parte motora. Entonces va a quedar parapléjico. Y además, pérdida del dolor y la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Hay un infarto medular por arteria espinal o la anterior. Esa es la arteria afectada. La espinal anterior o la medular anterior. El lugar afectado, ya quedamos que hay parálisis, pérdida de la sensibilidad de tronco y extremidades inferiores. ¿Sale? Pronóstico, peor pronóstico. Y por último, yo creo que el que más recuerdan, bueno, al menos yo es de los que más recuerdo, que está chingón, que es el síndrome de Brown-Séquard. Pérdida motora ipsilateral y de la propia percepción, más pérdida contralateral de dolor y temperatura. ¿Por qué? Porque hay una hemisección medular. Entonces, al ser una vía cruzada, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber pérdida motora ipsilateral y de la propiocepción y pérdida contralateral del dolor y la temperatura. Por eso es que hay contralateral, ¿no? Porque es una vía cruzada. Modo de sección, hemisección de la médula por trauma penetrante, algún balazo, alguna lesión por arma blanca. Lugar más afectado, parálisis ipsilateral, ya quedamos. Y pérdida de la sensación termoalgésica contralateral. Hay que echarle un repaso a esto para que lo puedan entender de manera adecuada, pero esa es la parte sencilla. Aquí tenemos como tal las imágenes de las secciones, un síndrome medular central. Quedamos que la característica es que afecta la parte superior, las extremidades superiores, con marcada alteración motora. El síndrome medular anterior va a haber paraplegia, pérdida motora como tal y pérdida de la sensación de la temperatura y del dolor también, ¿sale? Y por último, la hemisección medular, que recordemos que por ser vía cruzada hay una pérdida motora ipsilateral, debido a que pues ahí ya se cruzó, pero hay una pérdida de la temperatura y de la sensación del lado contralateral, ¿sale? Por último, esguince cervical, que voy a ser bien puntual porque está súper rápido, súper sencillo. Síndrome es el síndrome de latigazo, de whiplash, lesión combinada entre extensión y flexión de los tejidos blandos, algo similar a lo que sucede ahorcado, pero aquí es menos fuerte, ¿no? Clínica, dolor inmediata del cuello, espasmo muscular, limitación de la movilidad, cefalea, vértigo, visión borrosa, parestesias. Normalmente se van a presentar con dolor. Ya cuando hay alteraciones neurológicas, ahí es cuando verdaderamente hay problema. ¿Cuándo vamos a solicitar una radiografía? Solamente cuando hay factor alto de riesgo, cuando hay síntomas severos, ausencia de la relajación de los músculos, e incapacidad para rotación de 45 grados a la derecha o a la izquierda. Este es el que yo más utilizaba en urgencias para solicitar radiografía. Normalmente se las pides a todos porque si no la hacen de pedo, pero hay que saber los parámetros, ¿no? Como los criterios de Ottawa, que ahora ya se lo saben. Aquí vamos a utilizar la clasificación de Quebec. ¿Qué es lo que nos dice el Quebec o el Quebec? Que a partir del grado 3 ya hay datos de lesión neurológica. Y si hay datos de lesión neurológica, ya está indicado tanto hospitalización como otros estudios, como collarín, aguas. No se utiliza el collarín a menos que haya lesión grado 3 y no se utiliza collarín blando, eso no sirve. Se utiliza un collarín rígido tipo Filadelfia y solamente en grado 3. Yo no sé por qué anda por ahí la gente con collarines blandos. Cuando recuerdan cuál es la única indicación de collarín blando, exactamente, vértigo postural paroxístico benigno posterior a maniobras de reposicionamiento canalicular. Vaya, parece que hasta sabemos de medicina cuando hablamos de esto, ¿no? Pero no se estresen, no les digo por ser mamón, no se me espanten ni nada. Digo, yo imagínense, pues tuve que leer esta madre como 3 años para que se me quedara y para que me lo sepa así. Entonces, no se estresen de esa parte, pero sí hay que decir las cosas como son. No hay que andarnos inventando situaciones raras. Les dejo esta tablita en donde la raíz nerviosa, qué inerva y qué reflejos nos da
para saber, porque se llega a preguntar a veces, normalmente lo que se valora es C7, C8, la cara externa en el dedo medio y la región interna del antebrazo, ¿sale? No, eso es importante. Bueno, C5 el deltoides y el reflejo bicipital y pues nada. Técnicas de imagen especializadas, ya quedamos solo cuando hay un grado 3, es decir, pues solicitaríamos una resonancia magnética. Cuando hay daño neurológico podemos solicitar potenciales evocados o una electromiografía. Tratamiento en agudo, ejercicio activo, termoterapia, masajes y electroterapia. Crónico, movilización pasiva, rehabilitación vestibular y terapia multinodal. Grado 1 y grado 2 se trata en primer nivel, no requiere mayor situación. El tratamiento no farmacológico y farmacológico, ya quedamos frío y calor, reposo relativo, ejercicios terapéuticos, un AINE y paracetamol quirúrgico solamente cuando hay grado 3. Aguas porque yo he visto pacientes con grado 3 que se les pasó en la radiografía, que hay lesión neurológica, que hay hasta espondilolistesis y que no lo vieron. Entonces esa valoración neurológica debe estar chingona, ¿sale? Grado 4, estabilizar la columna. Prohibido, collarín, reposo absoluto, almohadas, inyecciones intratecal o intraarticular, y AINES. Bueno, aquí los AINES obviamente se pueden utilizar, ¿no? Aquí no sé por qué está esa madre de antiinflamatorios. Esteroides. Esteroides, sí. Obviamente también eso está contraindicado. Entonces, collarín blando, quítenlo de su cabeza para esguince cervical. Solamente nos funciona posterior a un vértigo que ya se utilizó maniobra de Epley, ¿sale? Y eso es todo, colegas. Qué chingón tema, la verdad es que disfruté mucho de hacer este video. Y pues nada, síganle poniéndole ganas y ahí andamos.